Trump cree que controla a Europa, pero la propia Europa lo está saboteando desde adentro. La alianza más poderosa de la historia occidental se está fragmentando y él mismo es el responsable de su propia traición. Soy Richard Wolfe. Tras 50 años analizando alianzas geopolíticas, jamás había visto una fractura tan profunda y silenciosa como la que está ocurriendo dentro de la OTAN. Trump llegó al poder prometiendo disciplinar a los aliados europeos, pero Europa ha decidido que ya no necesita ser disciplinada por nadie. ¿Quieren saber exactamente cuándo Europa decidió traicionar a Trump? ¿Quieren entender cómo Francia y Alemania están construyendo un futuro postestadounidense mientras sonríen en las cumbres? ¿Quieren ver la anatomía completa de cómo la alianza occidental se está desintegrando desde dentro mientras Trump celebra su liderazgo? Lo que voy a revelarles desmantela por completo la narrativa oficial sobre la unidad occidental. Trump no está liderando una alianza fuerte y cohesionada. Está presidiendo la desintegración acelerada del orden atlántico que sostuvo la hegemonía estadounidense durante 75 años. Si permanecen hasta el final, van a entender que cada vez que Trump humilla a Merkel, cada vez que insulta a Macron, cada vez que amenaza con abandonar a los aliados, está acelerando exactamente el proceso que más teme: la independencia estratégica europea. Trump creía que Europa necesitaba a Estados Unidos más de lo que Estados Unidos necesitaba a Europa. Pero Europa está demostrando exactamente lo contrario y lo está haciendo con una paciencia y una precisión que haría llorar a Maquiavelo. La traición europea a Trump no es emocional, es estratégica, es calculada y es irreversible. Empecemos por el momento exacto donde Trump cometió el error que destruiría para siempre la confianza europea en el liderazgo estadounidense. 25 de mayo de 2017, la cumbre de la OTAN en Bruselas cambió la geopolítica occidental. Trump había llegado a Europa con una misión clara: humillar públicamente a los aliados que no pagaban su parte de los gastos de defensa, demostrar quién mandaba realmente en la alianza y forzar compromisos financieros inmediatos bajo amenaza de abandono estadounidense. Era una estrategia que sus asesores le habían vendido como diplomacia de resultados. Presión máxima para conseguir concesiones rápidas, demostración de fuerza para restaurar el respeto americano, ultimátums claros para acabar con la complacencia europea. Pero había un problema fundamental en esa lógica. Estaba basada en una Europa que ya no existía. La Europa que Trump tenía en mente era la Europa de 1945, devastada por la guerra, dependiente de protección estadounidense sin capacidades militares independientes. La Europa real de 2017 era completamente diferente. Tenía la segunda economía más grande del mundo, capacidades tecnológicas avanzadas, ejércitos modernos y algo que Trump jamás consideró: 70 años de experiencia manejando líderes estadounidenses impredecibles. Cuando Trump empezó su discurso humillante sobre los países que aprovechaban la generosidad estadounidense, esperaba ver su misión europea: disculpas inmediatas, promesas de pagos acelerados. Lo que vio fue exactamente lo contrario: Merkel intercambiando miradas significativas con Macron. Otros líderes europeos tomando notas en silencio, sonrisas diplomáticas que ocultaban una decisión que se estaba cristalizando en tiempo real. Porque había algo sobre la reacción europea que Trump jamás entendió. No era pánico por perder la protección estadounidense, era liberación de tener que fingir que la necesitaban. La primera señal de rebelión llegó 48 horas después de la cumbre. Merkel pronunció un discurso en Múnich que pasó casi desapercibido en la prensa estadounidense, pero que todos los estrategas europeos entendieron como una declaración de independencia. Los tiempos en que podíamos depender completamente de otros han pasado. Nosotros, los europeos, debemos tomar nuestro destino en nuestras propias manos. No era retórica diplomática, era el anuncio formal del fin de la dependencia estratégica europea. 3 días después, Macron convocó una reunión informal con líderes de defensa europeos en París. No invitaron a representantes estadounidenses, no informaron sobre la agenda, no publicaron conclusiones oficiales, pero lo que se decidió en esa reunión cambiaría para siempre el equilibrio militar occidental. Europa aceleraría el desarrollo de capacidades de defensa independientes, no como complemento a la OTAN, sino como alternativa a la OTAN. Trump interpretó esos movimientos como berrinches temporales de líderes ofendidos que regresarían a la dependencia una vez que se calmaran. Pero lo que realmente estaba ocurriendo era que Europa había tomado una decisión estratégica irreversible, porque hay algo sobre la psicología de las alianzas que muy pocos líderes entienden completamente. Cuando humillas públicamente a un aliado fuerte, no lo vuelves más obediente, lo vuelves más independiente. Y Europa era mucho más fuerte de lo que Trump jamás calculó. Tenía recursos,
tecnología, mercados y capacidades industriales para construir todo lo que había estado comprando Estados Unidos por conveniencia, no por necesidad. El primer contraataque europeo llegó 6 meses después. Pero Trump no lo reconoció como tal porque no parecía un contraataque militar tradicional, parecía cooperación económica normal. Europa empezó a firmar acuerdos masivos con países que Estados Unidos había sancionado o maltratado. Comercio energético con Rusia a través de Nord Stream 2, inversiones tecnológicas con China ignorando las presiones estadounidenses, acuerdos comerciales con Irán desafiando las sanciones de Trump. No era rebeldía emocional, era diversificación estratégica. Europa había entendido algo que Trump jamás comprendió. La dependencia militar de Estados Unidos los hacía vulnerables a chantajes políticos en otros sectores. El segundo contraataque fue más directo. Europa empezó a construir alternativas a todos los sistemas que Estados Unidos controlaba. Instex para comercio con Irán, sin usar el sistema bancario estadounidense. Sistemas de pago europeos independientes del SWIFT dominado por Washington, capacidades de inteligencia militar que no dependían de datos estadounidenses. Era exactamente lo que Estados Unidos había impedido durante décadas, que Europa desarrollara autonomía estratégica real. Pero ahora Europa lo estaba haciendo abiertamente y usando las humillaciones de Trump como justificación política. El tercer contraataque fue el más brillante. Europa empezó a usar la propia retórica de Trump contra Estados Unidos. Cuando Trump hablaba de America First, Europa respondía hablando de autonomía estratégica. Cuando Trump exigía que Europa pagara más por defensa, Europa decía, perfecto, desarrollaremos nuestras propias capacidades. Trump había caído en la trampa perfecta, había dado a Europa exactamente la justificación política que necesitaba para hacer lo que quería hacer desde hacía décadas, pero no se había atrevido por presión estadounidense. Era un juego geopolítico perfecto, usar la fuerza del oponente contra el propio oponente. Trump quería que Europa fuera más independiente militarmente para ahorrar dinero estadounidense. Europa aceptó esa independencia militar y la extendió a todos los demás sectores. El cuarto contraataque llegó cuando Trump menos lo esperaba. Europa empezó a tratar a Estados Unidos como un socio normal, no como el líder indispensable de Occidente. En lugar de consultar automáticamente con Washington sobre decisiones importantes, Europa empezó a informar después de decidir. En lugar de pedir permiso para políticas que pudieran molestar a Estados Unidos, Europa empezó a explicar por qué esas políticas convenían a Europa. Era un cambio sutil, pero devastador en la dinámica de poder. Durante 70 años el protocolo había sido Europa propone, Estados Unidos dispone. Ahora el protocolo era Europa decide, Estados Unidos se adapta. Trump interpretaba esto como falta de respeto temporal, pero lo que Europa estaba haciendo era redefinir las reglas del juego transatlántico mientras Trump seguía jugando con las reglas viejas. El quinto contraataque fue geopolítico. Europa empezó a ofrecer al mundo una alternativa al liderazgo estadounidense, no mediante confrontación militar, sino mediante diplomacia que Estados Unidos ya no podía igualar. Mientras Trump se retiraba del Acuerdo de París, Europa lideraba la lucha contra el cambio climático. Mientras Trump imponía aranceles, Europa negociaba tratados comerciales multilaterales. Mientras Trump amenazaba con guerras, Europa mediaba en conflictos. Europa no estaba tratando de reemplazar a Estados Unidos como hegemón mundial, estaba demostrando que el mundo funcionaba mejor sin hegemón estadounidense. Era una estrategia mucho más inteligente que la confrontación directa. En lugar de desafiar el poder estadounidense frontalmente, Europa estaba creando espacios donde ese poder se volvía irrelevante. El sexto contraataque fue el más devastador. Europa empezó a ofrecer exactamente lo que Estados Unidos ya no podía ofrecer de manera creíble: estabilidad, previsibilidad y cooperación basada en respeto mutuo. Mientras Estados Unidos se convulsionaba en guerras comerciales, crisis políticas y amenazas constantes, Europa mantenía políticas consistentes, relaciones diplomáticas estables y acuerdos que cumplía independientemente de quién ganara las elecciones. Para los países del mundo, para las empresas globales, para los inversionistas internacionales, Europa empezó a verse como el socio más confiable de Occidente, no porque fuera perfecta, sino porque era predecible. Y en un mundo lleno de volatilidad trumpista, la predecibilidad europea se volvió más valiosa que el poder estadounidense. Trump había conseguido exactamente lo opuesto de lo que prometía. Había hecho que Europa pareciera más estable y confiable que Estados Unidos. Pero el golpe maestro europeo llegó cuando Trump intentó su movimiento más agresivo, amenazar con retirarse de la OTAN si Europa no pagaba inmediatamente lo que él exigía. Trump creía que era su carta definitiva, su ultimátum final.
Europa dependía de la protección nuclear estadounidense, del paraguas de seguridad de la OTAN, de la disuasión militar que solo Estados Unidos podía proporcionar. Pero Europa había estado preparándose para exactamente ese momento desde la humillación de Bruselas. Cuando Trump lanzó la amenaza, Europa no entró en pánico. Europa sonrió porque para entonces ya había desarrollado capacidades militares que la hacían menos dependiente de Estados Unidos. Ya tenía acuerdos de defensa bilaterales que no pasaban por la OTAN, ya tenía industrias de armamento que rivalizaban con las estadounidenses. Y más importante aún, Europa había construido relaciones con otros actores globales que reducían la utilidad de la protección militar estadounidense. Cuando tienes buenas relaciones comerciales con Rusia, inversiones masivas en China, diplomacia activa con todos los actores regionales, la amenaza militar contra Europa se reduce significativamente. Europa había aprendido la lección fundamental de la geopolítica moderna. La mejor defensa no son los misiles, es la interdependencia económica que hace costosa la agresión. Trump amenazó con retirar la protección militar. Europa respondió construyendo un mundo donde esa protección era menos necesaria. Era la inversión perfecta del chantaje. El que amenaza descubre que su amenaza fortalece la posición del amenazado. Y ahí es donde Trump finalmente se dio cuenta de lo que había perdido, pero ya era demasiado tarde para recuperarlo. Europa había logrado algo que parecía imposible 5 años antes. Había convertido las amenazas de Trump en el catalizador de su propia independencia estratégica. El comercio europeo con Estados Unidos seguía siendo importante, pero ya no era indispensable. La cooperación militar con Estados Unidos continuaba, pero ya no era exclusiva. La alineación política con Estados Unidos se mantenía, pero ya no era automática. Europa había perdido dependencia de Estados Unidos, pero Estados Unidos había ganado dependencia de Europa, porque resulta que la economía estadounidense necesitaba los mercados europeos más de lo que la economía europea necesitaba la protección estadounidense. Trump había iniciado la confrontación para subordinar a Europa, pero el resultado neto era exactamente lo opuesto. Una Europa más independiente, más autónoma y más atractiva como socio que Estados Unidos. Porque hay una diferencia fundamental entre la estrategia estadounidense y la estrategia europea que Trump jamás entendió. Estados Unidos juega para mantener control unilateral. Europa juega para crear equilibrios multilaterales. Cuando Trump exigía subordinación, estaba jugando el juego que él conocía, dominación jerárquica para mantener privilegios imperiales. Pero Europa estaba jugando un juego completamente diferente. Construcción de redes horizontales para volver irrelevante la dominación jerárquica. Era como si Trump estuviera jugando para ser rey mientras Europa estaba aboliendo la monarquía y el resultado era predecible para cualquiera que entendiera la diferencia entre poder imperial y poder cooperativo. Trump podía ganar humillaciones específicas, pero Europa estaba ganando el juego largo. La historia no será amable con él, pero tampoco será amable con un sistema de alianzas que se mantuvo durante décadas basado en dependencia forzada en lugar de cooperación genuina. La independencia europea es dolorosa para Estados Unidos, pero también es necesaria porque un mundo donde una sola potencia controla a todas las demás no es un mundo sostenible. Trump aceleró esa transformación sin quererlo y paradójicamente esa puede ser la contribución más valiosa que hará la historia. Haber demostrado tan claramente por qué el control imperial estadounidense sobre Europa era insostenible. Ahora le toca al mundo construir algo mejor y a Estados Unidos le toca aprender a cooperar como un socio igual en lugar de mandar como un hegemón superior. Si entendiste esta historia, entendiste por qué Trump está realmente desesperado. No porque Europa sea débil, sino porque se dio cuenta demasiado tarde de que Europa ya no lo necesita. Y cuando tu aliado más importante descubre que puede prosperar sin ti, tu poder imperial entra en fase terminal. La traición está completa. Pero fue Trump quien se traicionó a sí mismo primero al confundir el respeto con el miedo, la alianza con la subordinación, el liderazgo con la dominación. Europa había estado esperando 75 años, una excusa para independizarse de la tutela estadounidense. Trump le proporcionó no una excusa, sino una justificación estratégica completa. Ahora el mundo occidental está viendo las consecuencias de esa justificación. Una Europa que ya no necesita permiso estadounidense para decidir su destino. Es el fin de la era atlántica, tal como la conocimos desde 1945. Y Trump será recordado como el presidente estadounidense que aceleró ese final al confundir el poder con la arrogancia. La historia no será amable con él, pero tampoco será amable con un sistema de alianzas que se mantuvo durante tanto tiempo basado en dependencia forzada.
La independencia europea es dolorosa para Estados Unidos, pero también es necesaria porque un mundo donde una sola potencia controla a todas las demás no es sostenible. Trump aceleró esa independización sin quererlo y paradójicamente esa puede ser la contribución más valiosa que hará la historia. Haber demostrado tan claramente por qué el control imperial estadounidense sobre Europa era insostenible. Ahora le toca al mundo construir algo mejor y a Estados Unidos le toca aprender a cooperar como un socio igual en lugar de mandar como un hegemón superior. Si comprendiste esta estrategia, comprendiste por qué el futuro del mundo occidental se ve cada vez más multipolar y menos hegemónico, no porque Europa quiera reemplazar a Estados Unidos como hegemón occidental, sino porque Europa demostró que Occidente funciona mejor sin un hegemón estadounidense. Esa demostración cambió para siempre las expectativas occidentales sobre lo que es posible en las relaciones entre democracias avanzadas. Trump aceleró esa transformación sin quererlo y ahora Estados Unidos tiene que aprender a vivir en el mundo occidental que Trump ayudó a crear, un mundo donde ser estadounidense ya no garantiza automáticamente liderazgo sobre ser europeo. Esa será la verdadera prueba de la capacidad estadounidense de adaptación. Europa ya pasó esa prueba al independizarse exitosamente. Le toca a Estados Unidos demostrar si puede hacer lo mismo al aceptar esa independencia. El mundo occidental está observando y Europa sigue construyendo pacientemente las alternativas que harán relevante la respuesta a esa pregunta. Si entendiste esta historia, entendiste que el verdadero ganador de la confrontación transatlántica no fue el que gritó más fuerte, sino el que construyó mejor. Europa no derrotó a Trump con amenazas, lo derrotó con alternativas. Y esas alternativas van a definir el futuro de Occidente mucho después de que Trump sea historia. La traición europea está completa. Pero fue Trump quien les enseñó a los europeos que podían traicionarlo sin consecuencias devastadoras. Y ahora el mundo occidental está viendo que se puede prosperar sin la tutela estadounidense. Esa lección no se olvida. Vamos a seguir desgranando cómo cada una de esas alternativas se traduce en la vida cotidiana de la gente, cómo la independencia europea está reconfigurando los mercados, los empleos y la seguridad financiera de millones de personas. No se vayan, porque lo que viene a continuación revelará el vínculo directo entre la política de alto nivel y la realidad de tu bolsillo. Continuemos. Vamos a desglosar cómo cada una de esas alternativas se traduce en la vida cotidiana de la gente, cómo la independencia europea está reconfigurando los mercados, los empleos y la seguridad financiera de millones de personas. No se vayan, porque lo que sigue revelará el vínculo directo entre la política de alto nivel y la realidad de tu bolsillo. Primero, la creación de sistemas de pago propios, alejados del SWIFT dominado por Washington, está cambiando la forma en que se hacen las transferencias internacionales. Los bancos europeos ahora pueden ofrecer tarifas más bajas y tiempos de liquidación más rápidos, lo que se traduce en menos costos para las pequeñas y medianas empresas que dependen del comercio transfronterizo. Una empresaria en Barcelona ya está viendo cómo sus facturas llegan a tiempo y sin los cargos exorbitantes que antes le imponían los intermediarios estadounidenses. En segundo lugar, la apuesta por la energía propia, con proyectos como Nord Stream 2 y la expansión de la infraestructura de gas y electricidad verde, está reduciendo la dependencia de los combustibles importados. Los consumidores europeos, al ver bajar las facturas de energía, disponen de más ingresos disponibles para el consumo interno, lo que impulsa la demanda de bienes y servicios locales. Esa dinamización del mercado interno crea empleos en sectores como la construcción, la ingeniería y la gestión de redes, compensando la pérdida de empleos en industrias vinculadas a la defensa tradicional. Tercero, el impulso a la investigación y desarrollo tecnológico independiente está generando un ecosistema de innovación que compite directamente con los gigantes de Silicon Valley. Las startups europeas reciben fondos de capital riesgo sin la condición de alinearse a las políticas de Washington, lo que les permite enfocarse en soluciones que responden a necesidades locales, como la ciberseguridad para infraestructuras críticas o la biotecnología para la salud pública. Cuando esas empresas crecen, crean puestos de alto valor añadido y reducen la fuga de cerebros hacia los Estados Unidos. Cuarto, la diversificación de alianzas comerciales con Rusia, China e Irán está reconfigurando las cadenas de suministro. Los fabricantes europeos ya no están atados a un único bloque de proveedores, lo que les brinda mayor resiliencia ante sanciones o crisis geopolíticas. Esa flexibilidad se traduce en estabilidad de precios de materias primas y en la capacidad de mantener la producción sin interrupciones, protegiendo los salarios y evitando despidos masivos en sectores vulnerables. Quinto, la reforma de los acuerdos de defensa, que ahora incluyen pactos bilaterales fuera del marco de la OTAN, está creando oportunidades para la industria de la defensa local.
Los contratos que antes se adjudicaban exclusivamente a compañías estadounidenses ahora se reparten entre empresas europeas, lo que impulsa la creación de empleos altamente especializados y eleva la capacidad tecnológica del continente. Al mismo tiempo, esa descentralización reduce la presión sobre los contribuyentes estadounidenses, que ven disminuir la carga fiscal vinculada a la defensa global. Sexto, la política de la autonomía estratégica ha llevado a la Unión Europea a establecer fondos soberanos de inversión que canalizan recursos públicos a proyectos de infraestructura, energía y tecnología sin depender de los capitales estadounidenses. Estos fondos no solo generan retornos financieros, sino que también fomentan la cohesión regional al financiar proyectos que benefician a zonas históricamente rezagadas, creando empleo y mejorando la calidad de vida en áreas rurales que antes estaban al margen del desarrollo. Séptimo, la nueva postura diplomática, que trata a Estados Unidos como un socio entre muchos, está fomentando la creación de foros multilaterales donde Europa lidera la agenda en cambio climático, derechos humanos y regulación digital. Esa proactividad le permite a las empresas europeas anticiparse a normativas internacionales, evitando sanciones inesperadas y manteniendo la competitividad de mercados globales. La certeza regulatoria es un activo que se traduce en inversiones más seguras, por ende, en mayor estabilidad de empleo. Todo este entramado de decisiones estratégicas está construyendo un entorno donde la prosperidad ya no depende de la tutela estadounidense, sino de la capacidad europea de generar valor propio. Esa transformación tiene un impacto directo en tu bolsillo. Menos impuestos indirectos, más oportunidades laborales, salarios más estables y una mayor seguridad financiera frente a los vaivenes de la política exterior de Washington. Ahora bien, la gran pregunta es, ¿qué pasa si Estados Unidos no logra adaptarse? Si la mentalidad de dominación sigue imperando, el continente americano verá erosionarse su influencia, con ella, la capacidad de influir en decisiones que afectan a todo el planeta. La historia nos muestra que los imperios que se niegan a compartir el poder terminan relegados a un papel secundario. Europa, por el contrario, está demostrando que la cooperación horizontal y la creación de valor compartido son la fórmula ganadora en la era multipolar. En conclusión, la traición que muchos perciben como una derrota para Trump es, en realidad, la victoria silenciosa de una Europa que ha aprendido a jugar su propio juego. No se trata de una confrontación militar, sino de una carrera de resistencia donde la innovación, la diversificación y la independencia son las armas más poderosas. Trump aceleró el proceso, pero la arquitectura del nuevo orden atlántico la está construyendo Europa, ladrillo a ladrillo, decisión a decisión. Si has llegado hasta aquí, ya comprendes que el verdadero ganador de la confrontación transatlántica no fue el que gritó más fuerte, sino el que construyó mejor. Europa no derrotó a Trump con amenazas, lo derrotó con alternativas. Esas alternativas definirán el futuro de Occidente, mucho después de que el nombre de Trump se convierta en una página de la historia. La traición europea está completa, pero la lección que deja es más profunda. La hegemonía estadounidense ya no es una condición indispensable, es una opción. Y esa opción, cuando se vuelve innecesaria, se desvanece. El mundo está observando cómo se despliega esa nueva realidad. Y tú, como parte de esa audiencia, tienes la responsabilidad de entenderla. Así que, si este análisis te ha abierto los ojos, comparte este video, suscríbete al canal y activa la campanita para no perderte los próximos episodios donde desmenuzaremos cómo los grandes cambios geopolíticos repercuten en la vida de la gente común. Tu participación es el motor que mantiene viva la conversación crítica sobre el futuro de la seguridad, la economía y la libertad en el planeta. No te quedes al margen. Únete al debate y ayúdanos a construir una visión más clara del mundo que está emergiendo. Gracias por acompañarnos y nos vemos en el próximo análisis.